La transmisión comenzó como todas las otras, con el característico delay de 3 segundos y el logo giratorio de Canal 7. Era jueves, 20 de marzo de 2025, y el presidente Javier Milei había elegido el programa Argentina Debate para una de sus apariciones mensuales, esas donde desplegaba su repertorio completo de gestos exagerados y metáforas económicas que el público común apenas comprendía. Clara Villanueva no tenía intención de estar ahí. Había llegado al estudio de televisión en Palermo, acompañando a su tía Rosa, una mujer de 60 años que había ganado un sorteo para asistir como público al programa. Clara, socióloga de 27 años recién graduada de la Universidad Nacional de La Plata, había aceptado acompañarla más por compromiso familiar que por interés genuino. El estudio era más pequeño de lo que parecía en televisión, con luces que generaban un calor sofocante y un público de apenas 50 personas estratégicamente ubicadas para parecer multitud en cámara. Andrés Ferreira, el conductor, se movía por el set con la confianza gastada de quien lleva 30 años en televisión. A sus 52 años, Ferreira era una figura compleja del periodismo argentino, brillante en sus mejores días, cuestionable en sus métodos y actualmente navegando el declive de una carrera que había conocido gloria y escándalo en partes iguales. Milei entró al estudio con su energía característica, el pelo deliberadamente despeinado, el traje que parecía siempre quedarle grande. Los aplausos del público fueron mecánicos, ensayados durante los 15 minutos previos por un productor que insistía en el timing exacto. Clara observaba todo con ojos de socióloga, tomando notas mentales sobre la construcción del espectáculo político, la artificialidad de lo que se vendía como espontáneo. Los primeros 20 minutos transcurrieron según el guión no escrito, pero conocido por todos. Milei hablaba de la batalla contra la casta, de los logros económicos que solo existían en planillas de Excel, de la revolución liberal que transformaría a Argentina en potencia mundial. Ferreira asentía, preguntaba lo justo para parecer periodista sin incomodar demasiado. Era un baile ensayado, una coreografía donde todos conocían sus pasos. Fue entonces cuando sucedió. Durante el segmento de preguntas del público, supuestamente espontáneas, pero previamente filtradas, el micrófono llegó por error a Clara. No estaba en la lista de participantes autorizados, pero el asistente de producción, nuevo en el trabajo y nervioso, confundió los asientos. Clara se encontró de pronto con el micrófono en la mano y las cámaras apuntándola. «Mi pregunta es simple, presidente», comenzó Clara con voz clara, sin el temblor que todos esperaban. «Usted habla de libertad, pero ¿qué libertad real tiene un jubilado que debe elegir entre comprar medicamentos o comer? ¿Qué libertad tiene un joven que no puede pagar un alquiler aunque trabaje 12 horas por día? No le pido estadísticas ni teorías económicas. Le pido que me mire a los ojos y me diga si realmente cree que sus políticas están creando más libertad o solo están cambiando de manos las cadenas». El silencio en el estudio fue absoluto. Milei, por primera vez en su carrera política, se quedó literalmente sin palabras. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Los segundos se estiraron. 3, 5, 10. En televisión, 10 segundos de silencio son una eternidad. Ferreira, entrenado para llenar cualquier vacío, también permaneció mudo, consciente de que estaba presenciando un momento histórico. Comenzó finalmente Milei, pero su voz sonó extraña, desprovista de la convicción habitual. Las políticas económicas, el largo plazo, los indicadores macroeconómicos. Las palabras salían inconexas, sin la estructura retórica que lo caracterizaba. Clara no apartó la mirada, no sonreía ni mostraba hostilidad, solo esperaba, con esa paciencia terrible de quien sabe que ha tocado una verdad incómoda. El público comenzó a murmurar.
Las cámaras, por instrucción desesperada del director, cortaron a publicidad. En el corte, el caos se desató. Productores corriendo, Milei furioso exigiendo saber quién era esa mujer, cómo había llegado al micrófono. Ferreira se acercó a Clara con una mezcla de admiración y cálculo profesional. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, le preguntó. Clara guardó silencio, pero por primera vez en la noche sintió el peso de lo que se avecinaba. Cuando volvieron del corte, Milei había recuperado algo de compostura, pero el daño estaba hecho. Intentó responder con su arsenal habitual de datos y teorías, pero sonaba hueco, como un actor recitando líneas en las que ya no cree. El programa terminó con una tensión palpable, y todos sabían que algo fundamental había cambiado. En el taxi de vuelta a La Plata, mientras su tía Rosa no paraba de hablar sobre lo valiente que había sido, Clara miraba su celular explotar con notificaciones. El video del intercambio ya tenía 500.000 de vistas. La joven que silenció a Milei, decían los titulares. Su vida privada, comprendió con una mezcla de horror y resignación, acababa de terminar. Andrés Ferreira, por su parte, llegó a su departamento en Puerto Madero con una botella de whisky y una decisión que tomar. Podía minimizar lo ocurrido en su editorial del día siguiente, proteger su relación con el gobierno y mantener su trabajo seguro. O podía hacer lo que no había hecho en años, periodismo de verdad. Se sirvió un trago y comenzó a escribir. Esta noche, Argentina presenció algo extraordinario, tecleaba. No fue solo una pregunta sin respuesta. Fue el momento en que el emperador descubrió que estaba desnudo y todos pudimos verlo. Las primeras 48 horas después del programa fueron un tsunami digital que Clara no estaba preparada para surfear. Su rostro aparecía en todos los portales de noticias. Su nombre era Trending Topic Mundial y su pregunta había sido remixeada, memeada, musicalizadas en cumbia y trap. Desde el modesto departamento que compartía con 2 amigas en La Plata, observaba cómo su vida se convertía en propiedad pública. Su tesis sobre movimientos sociales en el conurbano bonaerense fue descargada miles de veces. Sus fotos de la secundaria circulaban por WhatsApp y hasta encontraron un video de ella a los 15 años en una obra de teatro escolar que alguien consideró relevante compartir. La Universidad Nacional de La Plata, donde Clara trabajaba como ayudante de cátedra mientras esperaba una beca doctoral que nunca llegaba, se convirtió en un circo mediático. Periodistas de todos los canales acampaban en la entrada, estudiantes la filmaban disimuladamente en los pasillos, y el decano, un hombre que había sobrevivido a 5 presidentes manteniéndose políticamente neutral, la llamó a su oficina. «Clara», dijo el doctor Menéndez, sirviéndole un mate cocido en un vaso de vidrio opaco, marca registrada de las universidades públicas argentinas. Tu intervención fue impactante, pero necesito saber si esto va a afectar tu trabajo aquí. La universidad no puede verse involucrada en disputas políticas. No fue político, respondió Clara, aunque sabía que en Argentina todo era político, hasta el precio del pan. Fue una pregunta sociológica sobre la distancia entre discurso y realidad material. Menéndez sonrió con la sabiduría de quien ha escuchado muchas justificaciones académicas para actos políticos. Mira, piba, yo estuve en el 83, en el 89, en el 2001. Sé reconocer cuando alguien toca un nervio social. Lo que hiciste, te guste o no, te convirtió en símbolo, y los símbolos en este país tienen destinos complicados. Mientras tanto, en los estudios de Canal 13, Andrés Ferreira negociaba su futuro profesional. Su editorial post-programa había sido un terremoto en el ambiente mediático. Por primera vez en años había tomado una posición clara, y esa posición no era favorable al gobierno. Los llamados no tardaron en llegar.
advertisers amenazando con retirar publicidad, funcionarios sugiriendo que tal vez era momento de que se tomara unas vacaciones, colegas aconsejándole prudencia. Pero algo había despertado en Andrés esa noche. Tal vez fue ver a una joven sin media training hacer lo que él no había hecho en décadas, una pregunta honesta. Tal vez fue darse cuenta de que a los 52 años, con 2 divorcios a cuestas y una hija que apenas le hablaba, su credibilidad era lo único que podía intentar recuperar. Decidió hacer algo impensado, invitar a Clara a un especial de 1 hora en prime time. El diálogo que Argentina necesita, lo llamaría. Cuando su productor ejecutivo le dijo que era un suicidio profesional, Andrés respondió con una frase que se volvería profética. Prefiero morir de pie en rating que vivir de rodillas en el prime time. Clara recibió la invitación mientras tomaba un café en el histórico Bar Modelo de La Plata, uno de los pocos lugares donde los periodistas no la habían encontrado aún. Su amiga Lucía, compañera de facultad y ahora abogada en derechos humanos, la aconsejaba. «Es una trampa», decía Lucía revolviendo su cortado. «Ferreira es un sobreviviente. Si te está invitando es porque encontró un ángulo para beneficiarse». «O tal vez», respondió Clara, «está tan desesperado por relevancia que está dispuesto a jugársela, como yo aquella noche». «Vos no te la jugaste, vos hiciste una pregunta». En la Argentina de 2025, hacer una pregunta honesta es jugársela. La preparación para el programa especial fue intensa. Clara se negó a tener un media coach, pero aceptó reunirse con Ferreira antes para establecer límites. Se encontraron en un café de San Telmo, lejos de las cámaras y los micrófonos. 2 generaciones del periodismo argentino frente a frente. «No voy a ser tu escalera para volver a la relevancia», le dijo Clara sin rodeos. «Y yo no voy a ser tu plataforma para convertirte en política», respondió Andrés, «porque eso es lo que te van a ofrecer después de esto. Ya deben estar haciendo fila los partidos para ficharte». «No me interesa la política», Andrés rió con amargura. «Eso decíamos todos. Pero en este país, querida, cuando tocas ciertos temas, la política se interesa en vos, aunque vos no te intereses en ella». El día del especial, el país parecía haberse detenido. Bares y restaurantes pusieron televisores extra. Las redes sociales crearon eventos de visualización colectiva y hasta el presidente Milei tuiteó críticamente sobre el show mediático montado por la casta periodística. La ironía de acusar a otros de montar shows mediáticos no pasó desapercibida para nadie. El programa especial, el diálogo que Argentina necesita, comenzó con una escenografía deliberadamente simple: 2 sillas, una mesa pequeña, iluminación suave. Nada de la parafernalia habitual de la televisión argentina. Andrés había peleado cada detalle con la producción, insistiendo en crear un espacio que pareciera más una conversación en un café que un programa de televisión. Clara llegó vestida como siempre: jeans, una camisa simple, el pelo recogido sin pretensiones. Rechazó el ofrecimiento de maquillaje profesional, aceptando solo lo mínimo para las luces. Los primeros minutos fueron tensos. Andrés intentó romper el hielo con preguntas sobre su formación, su trabajo en la universidad, pero Clara respondía con monosílabos, consciente de que cada palabra sería analizada, tergiversada, weaponizada en la guerra cultural argentina. Fue cuando Andrés abandonó las preguntas preparadas que la conversación cobró vida. «Mirá, Clara, los dos sabemos que esto es un circo. Yo necesito rating, vos necesitas que te dejen en paz. ¿Por qué no hablamos de lo único que importa? ¿Qué viste vos esa noche que nosotros, los que estamos hace años en esto, ya no vemos?» Clara lo miró largamente antes de responder. «Vi a un hombre que se cree su propio personaje, y vi a un país que aplaude el personaje porque es más entretenido que enfrentar la realidad.
Usted, Ferreira, es parte de eso. Todos estos años validando el espectáculo, haciéndole preguntas cómodas, riéndose de sus exabruptos como si fueran ocurrencias graciosas y no síntomas de algo más profundo. Es fácil juzgar desde afuera, respondió Andrés, y por primera vez su voz sonó vulnerable. Cuando tenés que pagar un alquiler en Puerto Madero, mantener un equipo de producción, competir con Netflix y YouTube por la atención de la gente, haces concesiones. Todos las hacemos. ¿Y cuántas concesiones son demasiadas? ¿Cuándo dejaste de ser periodista y te convertiste en animador? El golpe fue duro, pero Andrés lo encajó. Probablemente el día que entrevisté a un ministro que sabía que era corrupto y no repregunté cuando me mintió en la cara. Fue en 2008, o tal vez fue antes, en 2003, cuando dejé pasar un off the record sobre negociados en obra pública porque el funcionario era amigo. O quizás fue la primera vez que acepté una pauta publicitaria condicionada. No hay un momento, Clara. Es una erosión lenta, imperceptible. Un día te despertás y sos lo que juraste no ser nunca. El público en el estudio estaba silencioso. En los bares de Buenos Aires la gente había dejado de mirar sus celulares. Era televisión cruda, honesta, incómoda. Era lo que la televisión argentina había dejado de ser hacía años. ¿Y qué te hace pensar que yo no voy a seguir el mismo camino?, preguntó Clara. Ya me ofrecieron columnas en diarios, espacios en radio, hasta una banca en el Congreso. Todos quieren capitalizar el momento viral. ¿Cómo sé que no voy a terminar como vos, justificando cada pequeña traición como pragmatismo necesario? Andrés se sirvió agua con manos que temblaban ligeramente. No lo sabés, pero el hecho de que te lo preguntes ya es algo. Yo dejé de preguntármelo hace 20 años. En la Casa Rosada, Milei miraba el programa rodeado de sus asesores. La estrategia inicial había sido ignorarlo, tratarlo como irrelevante, pero el rating era histórico. Cada minuto que pasaba sin respuesta oficial era un minuto que la narrativa se les escapaba de las manos. Tenemos que responder, decía su jefe de comunicación. Podemos filtrar lo de su tesis. Hay párrafos que se pueden malinterpretar como marxistas. O el novio, agregó otro asesor. Militó en el centro de estudiantes. Hay fotos con banderas del Che. Milei los miró con desprecio. Esa es su estrategia. Destruir a una piba de 27 años. Convertirla en mártir. Son unos pelotudos. No entienden nada. Ella ya ganó. La pregunta no es cómo la destruimos, es cómo sobrevivimos a esto. De vuelta en el estudio, el programa llegaba a su momento más intenso. Un televidente había enviado una pregunta que el productor, contra todo protocolo, decidió pasar al aire. ¿Qué harían diferente si pudieran volver al momento antes de que todo esto pasara? Clara respondió primero. Nada, no fue planeado, no fue calculado. Fue un momento de honestidad en un mar de actuaciones. Si lo cambiara, sería una actuación más. Andrés tomó más tiempo. Yo habría hecho esa pregunta hace años. Cuando todavía tenía el coraje, cuando todavía creía que el periodismo podía cambiar algo. Clara me recordó que una pregunta honesta vale más que 1000 entrevistas complacientes. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara. ¿Volvés a tu programa, a tus entrevistas pautadas, a tu rating seguro? No sé. Por primera vez en décadas, genuinamente no sé qué viene después. Y es aterrador y liberador al mismo tiempo. Cuando el programa terminó, no hubo aplausos. El público salió en silencio, como quien sale de un velorio o una obra de teatro particularmente conmovedora. Clara y Andrés se quedaron sentados unos momentos más, conscientes de que habían cruzado líneas que no se podían descruzar. «Me van a destruir», dijo Andrés finalmente. «A vos te van a intentar cooptar o destruir. A mí directamente me van a destruir». «Tal vez», respondió Clara, «pero al menos será por algo que valió la pena». Las consecuencias llegaron con la velocidad y brutalidad esperadas.
A Andrés Ferreira lo despidieron del canal a las 48 horas del programa especial. No hubo comunicado oficial, solo un mail corporativo agradeciéndole sus años de servicio y deseándole éxito en sus futuros proyectos. Sus cosas fueron enviadas a su departamento en cajas sin identificación, como si 30 años de carrera cupieran en cartón corrugado. El portero del edificio, que lo había visto llegar borracho y triste tantas noches, lo miró con algo parecido a la compasión cuando subieron las cajas. «Es jodido, don Andrés», fue todo lo que dijo, pero en esas 3 palabras había más verdad que en todos los comunicados corporativos del mundo. Clara, por su parte, descubrió que ser símbolo involuntario de algo era agotador y peligroso. La universidad la puso en licencia administrativa temporal, un eufemismo burocrático para sacarla de circulación, sin echarse encima a los estudiantes que la habían convertido en heroína. Su cuenta bancaria fue misteriosamente auditada por la AFIP. Su departamento fue allanado por una supuesta denuncia de ruidos molestos que requirió, inexplicablemente, revisar todos sus papeles y dispositivos electrónicos. Fue su padre, un mecánico jubilado que había votado a Milei creyendo en el cambio, quien le dio el mejor consejo. Estaban tomando mate en el patio de la casa familiar en City Bell, los perros dormitando bajo el sol de otoño, cuando le dijo: «Hija, en este país los símbolos duran lo que dura un suspiro. En 2 meses van a estar indignados por otra cosa, y vos vas a hacer una nota al pie en Wikipedia. La pregunta es, ¿qué haces mientras tanto para no volverte loca?». La respuesta vino de un lugar inesperado. Un grupo de documentalistas independientes la contactó para participar en un proyecto sobre La Argentina que pregunta, una serie de entrevistas con personas comunes que habían hecho preguntas incómodas al poder a lo largo de la historia. No había plata, apenas para cubrir gastos, pero había algo que Clara necesitaba más que dinero: un propósito que no fuera ser meme o mártir. Andrés, mientras tanto, navegaba su caída con la mezcla de dignidad y autodestrucción que caracteriza a los periodistas argentinos en desgracia. Empezó un podcast desde su living, después del prime time, donde entrevistaba a otros profesionales caídos en desgracia, políticos defenestrados, empresarios quebrados, artistas cancelados. Era terapia disfrazada de periodismo, o tal vez al revés. Fue en el 7º episodio cuando sus caminos se volvieron a cruzar. Clara aceptó ser entrevistada, no como la joven que silenció a Milei, sino como alguien tratando de entender qué hacer cuando te convertís en algo que nunca quisiste ser. Se encontraron en un bar de Constitución, lejos del circuito palermitano, donde los podrían reconocer. ¿Te arrepentís?, fue la primera pregunta de Andrés, sin preámbulos. Me arrepiento de no haber estado preparada para lo que vino después, pero no de la pregunta. ¿Vos te arrepentís del programa? Me arrepiento de haber tardado 52 años en hacer periodismo de verdad, y me arrepiento de que cuando finalmente lo hice, ya era demasiado tarde para que importara. Importó, dijo Clara. Para mí importó. Me mostraste que incluso los que parecen más vendidos pueden elegir, aunque sea una vez, no serlo. Hablaron durante 3 horas, sin cámaras ahora, solo 2 personas que habían tocado brevemente algo real en un país de simulacros y habían pagado el precio. Andrés le contó sobre su hija, que le había llamado después de años de silencio para decirle que estaba orgullosa. Clara le habló de las noches sin dormir, del miedo a salir a la calle, de las ofertas que seguían llegando para capitalizarla políticamente y que seguía rechazando. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Clara mientras pedían la 3ª botella de vino, un Malbec barato que sabía a verdad. Que Milei sigue ahí, sigue gritando en cadena nacional, sigue con sus metáforas de leones y castas. Mi pregunta fue un viral, un momento, un glitch en la Matrix, pero la Matrix sigue funcionando. Pero vos plantaste una semilla, respondió Andrés. Cada vez que ahora hace uno de sus shows,
Alguien, en algún lugar, recuerda que una vez se quedó callado, que una vez no tuvo respuesta. En un país donde los políticos tienen respuesta para todo, aunque sea mentira, eso es revolucionario. Un mes después, ocurrió algo que ninguno esperaba. Un jubilado de Rosario, durante un acto público de Milei, se paró y repitió exactamente la pregunta de Clara. Luego una docente en Mendoza, un estudiante en Córdoba. Se convirtió en una especie de tradición no organizada. En cada aparición pública del presidente, alguien hacía la pregunta. Los medios lo llamaron el efecto Clara, aunque ella odiaba el término. Septiembre llegó a Buenos Aires con esa primavera engañosa que promete renovación pero trae alergias y vientos que levantan la mugre acumulada del invierno. Clara había conseguido trabajo en una ONG que documentaba violencia institucional, lejos del ojo público, pero cerca de su vocación original. Andrés sobrevivía con su podcast y colaboraciones ocasionales en medios del interior, una existencia precaria pero digna que había aprendido a valorar. Parecía que ambos habían encontrado un equilibrio, una forma de existir post-viral que no requería ni capitulación ni martirio. Fue entonces cuando llegó la invitación que cambiaría todo nuevamente. El Festival Internacional de Cine Político de Mar del Plata quería estrenar el documental sobre Clara, pero con una condición: un debate posterior entre ella, Andrés, y un representante del gobierno. Era una trampa obvia, un espectáculo diseñado para generar conflicto y contenido, exactamente el tipo de cosa que ambos habían aprendido a evitar. «No voy», dijo Clara cuando se lo contaron. Estaba en su nueva oficina, un cuarto diminuto en San Cristóbal que compartía con 3 abogados militantes y una fotocopiadora que funcionaba cuando quería. «Ya dimos ese show, no necesito repetirlo». Pero Andrés la llamó esa noche con una perspectiva diferente. «Escúchame, sé que suena a más de lo mismo, pero pensalo. Mar del Plata, Festival Internacional, prensa extranjera. No es el circo local. Es una chance de llevar la discusión a otro nivel, sin los condicionamientos de siempre. ¿En serio crees eso? ¿Después de todo lo que pasamos? Creo que nos la debemos, a nosotros, a la gente que creyó que algo podía cambiar. Un cierre, Clara. No para ellos, para nosotros». La preparación para Mar del Plata fue extraña. El gobierno había designado como su representante a Victoria Massot, una economista joven, brillante y despiadada que había sido la arquitecta de las políticas más duras del gobierno. Era la anti-Clara. Formada en Chicago, con posgrados en Europa, capaz de defender lo indefendible con datos y gráficos que mareaban hasta a los expertos. Clara y Andrés decidieron prepararse juntos, no para ganar un debate, sino para no perderse a sí mismos en él. Se reunían en cafés de barrios cada vez más alejados, repasando no argumentos sino principios, no datos sino convicciones. Era un entrenamiento existencial más que retórico. «Ella va a venir con el PBI, la inflación, las reservas», decía Andrés. «Vos no podés competir en ese terreno». «No pienso competir. No es un partido de fútbol, es una conversación sobre qué tipo de país queremos ser. En Argentina todo es un partido de fútbol». El día del estreno, Mar del Plata estaba revolucionada, no solo por el documental, sino porque Milei había decidido, en un giro dramático de último momento, asistir personalmente. No participaría del debate, pero estaría en la sala, una presencia que pesaría sobre cada palabra. El documental era mejor de lo que Clara esperaba. No la heroizaba ni la demonizaba. Simplemente contaba la historia de una pregunta y sus consecuencias. Había entrevistas con taxistas, con sus exalumnos, con el portero del edificio donde había sido el programa. Era un retrato de un momento donde Argentina se había permitido dudar de sus certezas. Cuando llegó el momento del debate, el Teatro Auditorium estaba lleno. Clara subió al escenario con jeans y blazer,
su uniforme de guerra contra la pomposidad. Andrés llevaba el mismo traje arrugado de siempre, un statement en sí mismo. Victoria Massot parecía salida de una reunión del FMI, impecable, fría, preparada. El moderador, un periodista español que no entendía del todo las sutilezas del bardo argentino, comenzó con una pregunta obvia. ¿Cambió algo después de aquel momento viral? Victoria respondió primero, con la precisión de un bisturí. Los indicadores económicos muestran una mejora sostenida. El momento viral fue eso, un momento. La realidad se construye con políticas, no con preguntas emotivas. Clara la miró antes de responder. Los indicadores no compran leche. Las políticas no abrazan a los hijos que se van del país. Yo no hice una pregunta emotiva, hice una pregunta humana. La diferencia es que ustedes olvidaron que gobiernan humanos, no planillas de cálculo. Es fácil apelar al sentimentalismo, contraatacó Victoria, cuando no tenés la responsabilidad de gobernar. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Más gasto? ¿Más déficit? ¿Volver al populismo que nos quebró? Fue Andrés quien intervino. La falsa dicotomía de siempre. O aceptás el ajuste salvaje, o sos populista. Como si no hubiera grises, como si no hubiera alternativas. Es el mismo chantaje de hace décadas, solo que ahora con PowerPoints más lindos. El debate se intensificó, pero algo notable sucedió. El público no aplaudía las chicanas ni los golpes bajos. Había una sed de otra cosa, de una conversación real sobre el dolor y la esperanza de ser argentino en 2025. Incluso Victoria, entrenada para la batalla dialéctica, pareció sentirlo y bajó la guardia momentáneamente. «Mirá», dijo en un momento de honestidad inesperada, «yo también tengo familia, también veo el sufrimiento, pero genuinamente creo que el dolor de hoy es necesario para el bienestar de mañana. Tal vez me equivoque, pero es mi convicción». Clara la miró con algo parecido a la compasión. «El problema, Victoria, es que los que deciden sobre el dolor necesario nunca son los que lo sufren. Vos vas a estar bien pase lo que pase. Tu familia va a estar bien. Son otros los que ponen el cuerpo, los que pierden mientras esperan ese mañana que nunca llega». Desde su butaca, Milei observaba con una expresión indescifrable. Por momentos parecía furioso, por momentos casi melancólico. Cuando el debate terminó, se levantó y salió sin decir palabra, pero todos los que lo vieron pasar notaron algo diferente en su andar. No era el paso enérgico del showman político, sino el caminar cansado de alguien que empieza a sentir el peso de sus propias contradicciones. El final llegó donde todo había empezado, en un estudio de televisión. Pero esta vez no era una coincidencia ni un accidente. 3 meses después del debate en Mar del Plata, Milei había convocado a una conversación nacional con diferentes sectores de la sociedad. Era un intento de relanzar su imagen, de mostrar apertura al diálogo, de recuperar la iniciativa narrativa que había perdido desde aquella noche fatídica. Entre los invitados, para sorpresa de todos, estaban Clara Villanueva y Andrés Ferreira. Clara había dudado mucho antes de aceptar. Las últimas semanas había encontrado una rutina que la mantenía cuerda. Trabajo en la ONG, clases particulares de sociología para pagar las cuentas, cenas de los viernes con sus amigas donde juraban no hablar de política y terminaban hablando de política. Aceptar la invitación era volver al ojo del huracán, pero algo en la forma en que fue cursada, una carta manuscrita del propio Milei, no un mail de un asistente, la convenció. Andrés había aceptado inmediatamente. A sus 53 años, había aprendido que las segundas oportunidades reales son escasas y que a veces el cierre de un ciclo requiere volver al principio. Su podcast había evolucionado hacia algo más profundo que entrevistas con parias. Se había convertido en un espacio de reflexión sobre el fracaso y la redención en la vida pública argentina. El formato del programa era inusual.
No habría público, solo 5 personas alrededor de una mesa redonda. Milei, Clara, Andrés, un empresario pyme de Córdoba y una médica del conurbano. Las cámaras grabarían, pero la transmisión no sería en vivo. Habría espacio para editar, para pensar, para que fuera una conversación antes que un espectáculo. Cuando Clara entró al estudio, más pequeño y austero que aquel de la primera vez, Milei ya estaba ahí. Se había cortado el pelo, vestía más sobrio y había algo en sus ojos que no había visto antes. Cansancio genuino, no el teatral que usaba para victimizarse, sino el cansancio de quien ha descubierto que gobernar es infinitamente más complejo que criticar. «Gracias por venir», le dijo tendiéndole la mano. «Sé que no debe haber sido fácil decidirse». Clara aceptó el saludo, sintiendo lo surreal del momento. «Vine porque creo que Argentina necesita otra cosa. No más confrontación, sino conversación real. Si esto es genuino, vale la pena intentarlo». Andrés llegó con su puntualidad de viejo profesional, saludó con cortesía distante y se ubicó estratégicamente donde las cámaras no lo favorecerían especialmente. Había aprendido a no confiar en las intenciones de los poderosos, pero también había aprendido que el cinismo absoluto es otra forma de derrota. La conversación comenzó lenta, tentativa. El empresario habló de sus dificultades para mantener la fábrica abierta, la médica de la falta de insumos en el hospital. Eran historias conocidas, dolores repetidos, la banda sonora permanente de la crisis argentina. Pero entonces, Milei hizo algo inesperado. «Quiero pedirles disculpas», dijo mirando directamente a Clara. «No por mis políticas, que sigo creyendo necesarias, sino por mi soberbia, por creer que tenía todas las respuestas, por no escuchar preguntas como la tuya, porque era más fácil descalificarlas que enfrentarlas». El silencio fue denso. Clara lo estudió buscando el truco, el ángulo, la manipulación. Pero había algo de genuino en el quiebre de voz, en la forma en que evitaba mirar a las cámaras. «Las disculpas están bien», respondió finalmente, «pero las políticas siguen destruyendo vidas. ¿De qué sirve la humildad si las decisiones siguen siendo las mismas? ¿Y si te dijera que estoy dispuesto a revisar algunas cosas? No todo, no puedo, pero algunas cosas sí. ¿Estarías dispuesta a ayudar? No como funcionaria, sino como voz crítica, como conciencia externa». Andrés intervino antes de que Clara pudiera responder. «Con todo respeto, presidente, esto suena a operación. Cooptar a la crítica para desactivarla. Es manual básico de supervivencia política». «Tal vez», admitió Milei. «O tal vez es un tipo que se dio cuenta de que gobernar para la mitad del país que te adora, mientras la otra mitad te odia, no es gobernar, es administrar una guerra civil de baja intensidad». La médica contó entonces una historia que cambió el tono de la conversación. Habló de un paciente, un jubilado que había votado a Milei y que había llegado al hospital desnutrido porque eligió pagar los remedios de su esposa antes que comprar comida. Antes de morir me dijo: «Doctora, yo lo voté porque prometió que íbamos a vivir como en el primer mundo. No me dijo que primero teníamos que morirnos los que sobrábamos». Milei palideció. Por un momento pareció que iba a recurrir a su arsenal retórico habitual, pero se contuvo. «No sé qué responder a eso», dijo finalmente. «No tengo una teoría económica que justifique ese dolor». «Ese es el principio», dijo Clara. «Admitir que no tenés respuesta, que tal vez las preguntas son más importantes que las respuestas, que gobernar es navegar la incertidumbre, no imponer certezas». Las horas pasaron sin que nadie las contara. Hablaron de la grieta, del odio cultivado como política, de la posibilidad de imaginar un país donde las diferencias no fueran trincheras. No llegaron a grandes acuerdos ni soluciones mágicas, pero por momentos, solo por momentos, pareció posible hablar sin destruirse.
Cuando las cámaras se apagaron, los 5 se quedaron sentados un momento más, como actores que no saben si el personaje terminó o continúa. Fue el empresario quien rompió el silencio. No sé si esto sirve de algo, pero por primera vez en años no siento que estemos en bandos enemigos. Solo somos argentinos tratando de entender cómo sobrevivir juntos. Clara y Andrés salieron juntos del estudio. La noche porteña estaba inusualmente clara, sin la humedad agobiante típica de la ciudad. Caminaron sin rumbo fijo, procesando lo que acababa de pasar. ¿Crees que fue sincero?, preguntó Clara. No importa si fue sincero, importa que tuvo que fingir sinceridad, que tuvo que sentarse y escuchar, que tuvo que bajarse del personaje, aunque sea por un rato. En política a veces las formas terminan creando fondo. Sos menos cínico de lo que aparentás. Y vos sos menos ingenua de lo que crees. Tal vez por eso funcionamos como espejo del país. El viejo cínico que quiere creer y la joven idealista que aprendió a desconfiar. Llegaron al obelisco, ese símbolo fálico de Buenos Aires que había visto tantas celebraciones y tragedias. Alrededor, la ciudad seguía su ritmo nocturno. Taxis que puteaban, vendedores ambulantes que insistían, parejas que se besaban, homeless que pedían monedas. La Argentina de siempre, indiferente a los dramas del poder. ¿Y ahora qué?, preguntó Clara. Ahora volvemos a nuestras vidas, vos a tu ONG, yo a mi podcast. Pero algo cambió, ¿no? No el país, tal vez. Pero nosotros sí. Demostramos que se puede hablar, que se puede preguntar, que se puede dudar. En un país de fanatismos, eso es casi revolucionario. Se despidieron con un abrazo, ese abrazo argentino que es saludo y despedida, afecto y distancia. Clara tomó el tren a La Plata, mirando por la ventana los suburbios dormidos. Andrés caminó hasta su departamento, rechazando los taxis, necesitando el tiempo y el espacio para procesar. El programa se emitió una semana después, editado pero no manipulado. No fue el rating esperado. La gente ya estaba en otra cosa, otro escándalo, otra crisis, pero los que lo vieron sintieron algo diferente. En las redes no hubo guerra de hashtags, sino conversaciones, algunas tensas pero reales. Algunos libertarios empezaron a cuestionar, algunos opositores empezaron a entender. Clara nunca aceptó ningún cargo ni posición oficial, pero comenzó a ser consultada informalmente sobre políticas sociales. Sus informes, siempre críticos pero constructivos, empezaron a tener impacto en algunas decisiones. No era la revolución que algunos esperaban, ni la cooptación que otros temían. Era algo más modesto y tal vez más valioso, un canal de comunicación entre el poder y la calle. Andrés revivió su carrera, pero en otros términos. Su podcast se convirtió en un espacio de referencia para el periodismo independiente. No recuperó el prime time ni lo buscó. Había encontrado algo mejor: relevancia sin sometimiento, influencia sin poder. Milei terminó su mandato, no reelecto, pero tampoco repudiado. Su presidencia sería recordada como un momento de inflexión, no por sus políticas económicas que tuvieron resultados mixtos, sino por haber evidenciado los límites del personalismo político en la era digital. La pregunta de Clara se convirtió en parte del folclore político argentino, citada en tesis universitarias y memes por igual. Años después, en un congreso de sociología en Rosario, Clara fue invitada a dar una charla sobre su experiencia. La tituló El peso de una pregunta. En el público, entre estudiantes y académicos, estaba Andrés. Habían envejecido, ella con algunas canas prematuras, él con más arrugas alrededor de los ojos. Cuando terminó la charla, se encontraron en el café de la facultad. ¿Te arrepentís de algo?, le preguntó él, repitiendo la pregunta de años atrás. Me arrepiento de no haber entendido antes que cambiar un país no es work de héroes, sino de termitas. Pequeños actos de erosión constante contra las estructuras del poder. Mi pregunta fue solo una termita más.
Pero las termitas, si son suficientes, pueden derribar cualquier estructura. Poético, casi esperanzador. La esperanza es lo último que se pierde en Argentina, principalmente porque ya perdimos todo lo demás. Rieron con esa risa que es mitad humor, mitad resignación, completamente argentina. Afuera, Rosario seguía su vida junto al Paraná, el río marrón que había visto pasar tanta historia y seguiría viendo pasar tanta más. En algún estudio de televisión, algún político mentía. En alguna plaza, alguien protestaba. En algún aula, alguien hacía una pregunta incómoda. El ciclo continuaba, como siempre en Argentina, pero tal vez, solo tal vez, con un poco más de conciencia sobre el poder de las preguntas honestas en un mundo de respuestas ensayadas. Y en esa pequeña victoria, en ese mínimo desplazamiento de la conversación pública, residía toda la diferencia entre la resignación y la resistencia.